Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Bienvenidos al quinto de los 6 episodios que conforman esta serie especial del podcast que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos 6 episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En esta quinta entrega vamos a hablar del agua. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que bebemos. El cuerpo humano está compuesto hasta en un 70% de agua y deberíamos prestarle más atención a la calidad del agua que bebemos, puesto que sus funciones van mucho más allá de mantenernos hidratados. Francisco Oliver, gerente y socio de Hydrolux, nos va a aclarar por qué el agua que bebemos es potable, sí, pero no siempre es todo lo sana que debería. Nos va a explicar la diferencia entre agua hidrogenada, agua mineral y agua alcalina. Y nos va a descubrir, al menos para mí esto ha sido todo un descubrimiento, una de las propiedades clave del gas hidrógeno, su poder antioxidante. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Francisco Oliver, fundador y gerente de Hydrolux. Bienvenido a este podcast y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Hanna. Encantado. Pues la primera pregunta que te tengo que hacer, Francisco, es pregunta obligada. ¿Cómo es el agua que bebemos? Porque te voy a decir una cosa. Yo que soy madrileña, nosotros en Madrid tenemos el dicho de hay que beber agua del grifo porque en Madrid el agua es estupenda porque viene directa de la sierra. Pero claro, esto es un dicho popular que yo no sé hasta qué punto es cierto o no. Entonces, ¿cómo es el agua que bebemos cuando abrimos el grifo y llenamos el vaso? Bueno, es que el agua, aparte de ser un elemento muy misterioso, que no sabemos prácticamente nada sobre ella, el agua varía muchísimo de unos lugares a otros a lo largo de la geografía de nuestro país, ¿no? Hay zonas con aguas con muchísimo mineral, hay otras zonas como el caso de Madrid, que es un agua más blandita, con mineralización débil. El agua, a raíz de la continuada o acentuada sequía que estamos sufriendo, cada vez empeora en su calidad. Y bueno, yo recuerdo que de pequeño, yo cuando viajaba con mi padre, parábamos en todas las fuentes que había en las carreteras y era un agua impresionante. Ahora es difícil encontrar fuentes que no ponga agua no potable. Es decir, el agua, si la bebemos tal cual sale de su origen, en su estado natural, es el agua ideal. El problema es que el agua ideal ya es difícil encontrar así. La solución de beber agua del grifo, pues es que aparte de posiblemente un excesivo contenido de minerales, lleva otras sustancias que, aunque estén reguladas y estén controladas, a la larga no sabemos cuáles son los efectos. Es decir, todo lo que sepamos que no es bueno para nosotros, pues si lo eliminamos mucho mejor, ¿vale? Por lo tanto, o nos vamos a aguas minerales envasadas o tratamos el agua que llega a nuestra red, o sea, a nuestro grifo, y la purificamos. ¿Vale? Lo que hacemos es, en nuestro caso, en el caso de Hydrolux, es aplicar todas las tecnologías que conocemos que
que le den, no solamente le eliminen lo que no queremos que lleve el agua, sino que además le añadamos todo aquello que hoy en día se conoce que puede ser beneficioso a través del agua. Vale, pero yo estoy pensando en la fórmula del agua H2O, si yo recuerdo bien, es hidrógeno y oxígeno. Entonces, claro, pienso en agua hidrogenada y me pregunto si ya tiene hidrógeno el agua. Claro, el tema está en la biodisponibilidad de ese hidrógeno. Es decir, el H2O son dos moléculas, como bien dices, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos forman una molécula de agua. Pero ahí tenemos oxígeno e hidrógeno, pero tú no puedes respirar agua aunque tenga oxígeno. Tampoco puedes respirar ese hidrógeno. Entonces lo que hacemos mediante una pequeña descarga eléctrica, con una electrólisis, lo que hacemos es romper una pequeñísima cantidad de moléculas de agua y liberamos gases, que fundamentalmente son oxígeno e hidrógeno. Y mediante una membrana, es muy importante que los equipos cuenten con membrana de separación de gases, simplemente aprovechamos el hidrógeno. En este caso el oxígeno lo descartamos. Y ese hidrógeno, digamos que lo mezclamos o lo infusionamos en el agua. Entonces no es que tengamos H4O, no, tenemos H2O, 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 que forman una red, ¿vale? Lo que llaman en inglés los clusters o los racimos de moléculas de agua unidas. Por eso tenemos, por ejemplo, la tensión superficial en el agua. Y entre esas moléculas unidas que forman esos racimos, vamos intercalando las moléculas de hidrógeno, el gas, que es el antioxidante, fundamentalmente, que es lo que buscamos de ahí. ¿Y qué diferencia hay entre el agua hidrogenada, a la que le hemos añadido, entre comillas, más gas hidrógeno, y las aguas minerales? Porque, y además, si prestamos atención a la publicidad, nos hablan de aguas minerales con mineralización más débil, más fuerte, más de tal mineral, menos de cual. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tienen que ver? ¿Esto convive o es incompatible un agua mineral o con más mineral que un agua hidrogenada? ¿Cómo conviven estos dos tipos de agua? A ver, lo bueno es que nosotros podemos hidrogenar agua con cualquier contenido mineral. Incluso podemos hidrogenar agua destilada, ¿vale? Podemos hidrogenar agua con un pH muy alcalino o con un pH ácido. Es decir, el hidrógeno es un gas que añadimos al agua independientemente de la composición de ese agua, ¿vale? Lo que hacemos con el hidrógeno es darle un atributo antioxidante con características antiinflamatorias y energizantes al agua, cosa que en su estado natural, salvo en casos muy excepcionales de aguas mineromedicinales que se les atribuye propiedades terapéuticas y tal, estoy pensando por ejemplo en el caso de Lourdes, etcétera, salvo en casos muy puntuales que sí se puede medir una cierta cantidad de hidrógeno disuelto de forma natural, el agua, ningún agua embotellada, ningún agua de red que llega a nuestra casa va a tener hidrógeno disuelto, cero. Y nosotros en los talleres, hacemos talleres didácticos en casa de los clientes, medimos todo, y una de las cosas que medimos y demostramos es que no existe hidrógeno, no existe H2 disponible en el agua que bebemos regularmente. ¿Y la diferencia entre el agua hidrogenada y el agua alcalina? Porque entiendo que no es lo mismo tampoco. No, para nada. El agua alcalina, la alcalinidad, se refiere al valor de pH. ¿Vale? Por encima de 7 de pH sabemos que es alcalino y por debajo es ácido. Entonces un agua alcalina es un agua que tiene un pH por encima de 7. El agua alcalina está bien, es decir, tiene ciertos beneficios, pero a lo largo del tiempo, porque todo esto surgió sobre todo desde Asia, desde Corea, Japón, se le dio mucha importancia a las propiedades del agua alcalina, pero poco a poco se ha ido desmitificando, y ya hace años que se descubrió que parte de esos beneficios que se atribuían a la ingesta de agua alcalina se debían a el hidrógeno que se producía de forma accesoria durante el proceso de alcalinización mediante electrólisis. La tecnología evolucionó y se desarrollaron los hidrogenadores de agua, es decir, extraer o producir hidrógeno y disolverlo en el agua sin variar el pH de ese agua. Cada uno que beba el agua con el pH que quiera, pero con hidrógeno.
es lo que se busca. El agua con limón fenomenal, siempre que sea agua con hidrógeno y con limón. Sí, a ver, una vez la hidrogenas le puedes poner lo que a ti te guste. Y has hablado antes, has mencionado dos de las funciones del hidrógeno, que es antioxidante y antiinflamatorio. Y de hecho, documentándome en vuestra web, he visto que habléis del hidrógeno como el antioxidante cerebral. Y te quería pedir que nos explicaras qué es eso del potencial redox y qué es lo que hace el hidrógeno en nuestro organismo para favorecer esa función antioxidante y antiinflamatoria. Vale, el potencial de reducción-oxidación lo que nos determina es el poder oxidante o antioxidante, en este caso de un líquido, como es el agua. Eso se mide con dispositivos. Valor negativo es antioxidantes, carga de electrones, y positivo, en este caso, es negativo. Es decir, lo positivo es perjudicial, lo negativo, el valor negativo es beneficioso en este caso. Entonces, por el potencial redox negativo tenemos un agua antioxidante, ¿vale? Que tiene que ver, pero no es lo mismo que el contenido de hidrógeno. Es decir, nosotros podemos subir mucho el pH con una electrólisis, tener un potencial redox muy negativo, pero sin embargo luego medimos el hidrógeno y no necesariamente tiene un contenido elevado de hidrógeno. Están relacionados, pero una cosa no implica la otra, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la otra pregunta que se me ha ido? Hemos hablado de antioxidante y antiinflamatorio, porque es que yo creo que son como las dos palabras clave de las que estamos hablando ahora mismo en el sector bienestar. Es que una cosa sí que aquí también va de la mano, es decir, cuando una sustancia es antioxidante, por el mero hecho de eliminar esos radicales libres o reducir ese estrés oxidativo, pues tiene propiedades antiinflamatorias, ¿vale? Me estabas comentando lo de el antioxidante cerebral. Vale. La característica para mí que hace más diferenciadora del hidrógeno como antioxidante es su tamaño. Y es que el hidrógeno no solamente es la molécula más abundante en el universo, sino que además es la molécula más pequeña. Es el primer elemento de la tabla periódica, con lo cual ese tamaño tan diminuto lo que le permite es atravesar cualquier membrana. Atraviesa la membrana de la célula, llega al núcleo y también atraviesa la membrana hematoencefálica, es decir, que es capaz de entrar en el cerebro, llegar al cerebro, y como tal puede actuar como antioxidante en el cerebro. Esa propiedad no la tienen otros antioxidantes, que son muy interesantes, son muy beneficiosos, pero no llegan donde llega el hidrógeno. Son moléculas más grandes. Más grandes. Qué curioso. Y claro, estamos hablando de su capacidad antioxidante, capacidad antiinflamatoria. Entiendo que el agua hidrogenada tiene una cantidad de funciones y beneficios sobre la salud de las personas. De hecho, en vuestra página web la gente puede ir a verlo porque tenéis un cuadro además muy gráfico con iconos. Háblanos, si te parece, vamos a hablar en general de esos beneficios que tiene para la salud y después hablamos del sueño y del descanso, que es como el tema así más central, por así decir, de este podcast. ¿Qué beneficios tiene para la salud el agua hidrogenada? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo ni soy médico, no me dedico al tema de la salud, ¿vale? Pero sí puedo hablar desde el punto de vista de los estudios que están disponibles para todo el mundo. Por desgracia, la inmensa mayoría de los estudios, si no todos, están en otros idiomas diferentes del castellano o del español, pero bueno, están ahí. Hay más de 1000 estudios sobre las propiedades preventivas o terapéuticas del hidrógeno molecular, que puede ser disuelto en agua, inhalado o incluso en una solución salina. Hay estudios de todo tipo. Y bueno, con esas 3 propiedades o sobre esas 3 patas, imagínate todo lo que se puede uno conseguir tomando agua enriquecida con hidrógeno. Es decir, hay muchísimas patologías, muchísimas enfermedades que tienen origen por un exceso de estrés oxidativo. Por ejemplo, el envejecimiento. Es un deterioro causado, pues en parte o gran parte, por ese excesivo estrés oxidativo. Piensa en un deportista de élite que a edades tempranas se ven mucho más mayores de la edad que tienen, ¿no? Por ese estrés oxidativo o esos radicales libres en exceso que han producido durante ese ejercicio. Por ejemplo, por la parte antiinflamatoria, pues hay
infinidad de patologías que tienen un componente inflamatorio. Bueno, casi todas las del mundo moderno, por así decir. Claro. Y luego también la falta de energía también es origen de multitud de problemas, ¿vale? Entonces, si somos capaces de aportarle ese plus de energía, piensa lo que se está hablando del hidrógeno últimamente para vehículos, para motores, etcétera, porque es que el hidrógeno aporta mucha energía, ¿vale? Y esa energía también nos la puede aportar a nosotros a nivel celular. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. At Mayo Clinic in Florida, we're detecting the undetectable with AI technology that can spot signals in the human voice that are indicators of heart disease. Learn more at mayoclinic.org/possible. Mayo Clinic, you know where to go. Y en cuanto al sueño, a partir de esos estudios, no sé si hay algún estudio concretamente que haya analizado la mejora en la calidad del sueño. Por supuesto, tú has hecho la precisión de que no eres médico y te la agradezco, pero bueno, sí que tienes mucho conocimiento técnico. Y también, obviamente, esto pues no es Lourdes, que también lo has mencionado antes. O sea, no es un milagro, no es una cosa milagrosa que te ves este agua y chimpún, sino que tiene que ir acompañado, por supuesto, de unos hábitos de vida saludables. Es algo más, pero por supuesto esto no es la panacea a todos los males. Eso también quería puntualizarlo. Pero dicho esto, volviendo al tema del sueño, de esos estudios que vosotros tenéis, no es que hayáis hecho, pero que vosotros tenéis, ¿qué dicen sobre la mejora de la calidad del sueño? A ver, en concreto sobre ese tema no te puedo puntualizar porque sinceramente lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que ayuda a conseguir la homeostasis, es decir, el equilibrio. Nuestro estado natural, individuo sano, es el equilibrio en todos los niveles. Cuando surge la enfermedad es porque hay desequilibrios. Y el hidrógeno lo que ayuda es a regular, es decir, a encontrar ese punto medio. Entonces, nosotros sí tenemos casos de clientes, pues a lo mejor hiperactivos, y tomando agua hidrogenada han conseguido, digamos, estabilizar o regular un poquito esa hiperactividad, sobre todo por la noche, han tenido un sueño más reparador. Y al revés, la gente que es muy tranquila, muy sensible, pues por ejemplo a partir de la tarde ya no toma agua hidrogenada porque es que activa. No te pone nervioso, pero te da energía, te da vitalidad. También te puedo decir que el hidrógeno, por lo que tengo entendido, actúa, los infrarrojos, ¿vale? Los rayos infrarrojos actúan sobre la molécula de hidrógeno. Entonces tenemos un caso muy interesante de Luis Félix Martínez aquí en Valencia, cuando nosotros empezamos ya hace 8 años, que sin saberlo bebió agua hidrogenada después de una sesión en sauna de infrarrojos aquí en Valencia. Y él bebió agua y él no sabía que se había instalado un equipo de hidrogenación junto a la ósmosis, que era el agua que él bebía, el agua de esa ósmosis. Y se fue a entrenar. Tenemos un vídeo grabado con su testimonio, ¿no? Y él notó como que volaba y tenía muy claro que era el agua porque era lo único que había, digamos, cambiado. Cuando preguntó, ¿qué habéis hecho aquí? Porque hoy he salido diferente y el entrenamiento ha sido diferente. Claro, gente que entrena a un nivel al límite siempre. Cualquier pequeña variación lo notan. Entonces, cuando descubrió que era el tema del agua, claro, luego pregunté y me comentaron que es que los infrarrojos actúan sobre la molécula de hidrógeno y los infrarrojos además se quedan dentro del cuerpo durante un tiempo, unas horas después de la sesión. Es decir, si nosotros tomamos hidrógeno antes, durante y después de una sesión de infrarrojos,
o durmiendo, por ejemplo, que creo que tocáis ese tema, ¿no? En el canal, sobre camas o colchones que lleven cerámicas infrarrojas, turmalinas, etcétera, pues seguro que tiene un efecto potenciador. Qué bueno que me comentas esto, porque ahora uno de los temas en los que estoy focus total es precisamente en las lámparas de luz infrarroja y en las saunas de infrarrojos, porque a mí me apasiona la sauna, pero es verdad que todavía en Madrid por lo menos solamente he encontrado un sitio que hay una sauna con infrarrojos, que no es la sauna convencional que conocemos. El calor en la sauna convencional viene de fuera y sin embargo en la sauna de infrarrojos el calor se genera desde dentro del organismo hacia afuera. Y qué bueno que me comentas esto, porque estoy ahí en pleno estudio del tema y lo voy a incluir en mis estudios. Voy a investigar por ahí por los americanos a ver si alguno tiene algún estudio sobre el tema, porque me parece interesantísimo. Me alegro. Y una pregunta que se me olvidó hacerte antes es si es apta el agua hidrogenada para todos los públicos. Y aquí me refiero a niños, bebés, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. Mira, piensa que en la concentración de hidrógeno, es decir, el punto de saturación de hidrógeno disuelto en agua, estamos hablando de partes por billón. Hasta hace nada se hablaba de 1.600 ppb o partes por billón, es decir, por cada billón de moléculas de agua tendríamos esas 1.600 partes de moléculas de hidrógeno. Uh-huh. Ahora con los equipos, sobre todo equipos portátiles como el que nosotros ofrecemos, gracias a la presión se consigue mezclar más cantidad de hidrógeno, ¿vale? Pero siguen siendo partes por billón, siguen siendo muy poquita cantidad de hidrógeno. Piensa que en submarinismo, en buceo, en las bombonas, lleva una concentración mucho más elevada de hidrógeno, que además va directo a través de los pulmones, va a la sangre. Y no se conocen efectos secundarios o riesgos de la inhalación de hidrógeno en esas concentraciones, uh-huh. Con lo cual, menor cantidad disuelto en el agua que va a través del aparato digestivo. No conocemos ningún estudio que haya advertido de riesgos o efectos secundarios. Uh-huh. Sería más peligroso beber una barbaridad de agua, tendría más repercusiones negativas para la salud que tomar agua con un contenido de hidrógeno elevado, hasta donde yo sé. Y a propósito de las cantidades, ¿es necesario beber más cantidad de este agua? Porque claro, si es tan poca la proporción de ese hidrógeno, o con el agua normal, que si quieres hablamos de la deshidratación, que es otro de los grandes problemas, que eso es lo que hemos comentado antes, otro de los grandes problemas que tenemos, que no bebemos, no nos hidratamos lo suficiente, de hecho esperamos a tener sed, cuando eso ya es un signo de deshidratación, y muchos problemas nos vienen por ahí. Pero lo que te comentaba, ¿es necesario beber más agua hidrogenada que el agua normal, que esa recomendación que nos dicen de 2 litros y medio al día? A ver, el agua hidrogenada, una de los efectos que notamos prácticamente de inmediato es que es muy diurética. Y otro es que sacia menos. Entonces, para la gente, por ejemplo, piensa en las personas de la tercera edad que pierden esa sensación de sed. Si tomamos un líquido, un agua que sacia menos, la lógica me dice que van a beber más, y eso es bueno. Si además es más diurética, nos va a ayudar a depurar más, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, tampoco pensemos que porque sean partes por billón, piensa, no sé, se me ocurre ahora, en la homeopatía. Cuando hablamos aquí en este caso de un efecto en cadena, es decir, desencadena un proceso, uh-huh. Sobre todo en el intestino, que es lo que causa esos cambios o esas mejoras, ¿vale? Entonces no hace falta tomar una cantidad muy elevada de hidrógeno, ni hace falta tomar agua hidrogenada a todas horas. Yo te diría que a partir de medio litro en concentraciones de 800 partes por billón en adelante, a priori, a nivel preventivo, como una ayuda más, sería ya interesante. Cuanto más, mejor. Cuanto más agua hidrogenada, mejor, y cuanto mayor concentración de hidrógeno tenga ese agua, mejor. Uh-huh. Claro, porque luego hay... ahora como vamos a hablar de los dispositivos, entonces te pregunto, a propósito de la concentración. Sí. Porque ¿eso viene de serie en el dispositivo o eres tú el que modula, tu particular usuario, el que modula la concentración que quieres que tenga ese agua? Viene de serie
y varía ligeramente según el tipo de agua que le entra al equipo o que introducimos en el equipo y también un poquito según la temperatura de ese agua. Pero viene de ser y también el estado, obviamente, en el que se encuentre el equipo. No es lo mismo un equipo a pleno rendimiento nuevo que un equipo que ya tiene sus horas de vuelo, ¿no? Y influye mucho también la presión. Los equipos que nosotros instalamos debajo del fregadero, en las cocinas, tienen la peculiaridad de que hidrogenan el agua en tiempo real. ¿Vale? Es decir, que abres el grifo y no solamente te la purifica, sino que además te la hidrogena. Con lo cual estás bebiendo el agua como hacías antes, pero ahora en este caso además lleva el hidrógeno, tiene esas otras propiedades. La vitalizamos, la remineralizamos, es decir, hacemos muchas cosas con el agua, no solamente purificarla e hidrogenarla. Entonces, estos equipos hidrogenan en tiempo real y además a presión. Y además, lo que es el módulo o el cajetín de hidrogenación es estanco, ahí no hay mantenimiento, tiene, si no recuerdo mal, unas 70.000, para 70.000 litros aproximadamente, o hasta 70.000 litros de uso, y cuando luego va decreciendo o va decreciendo progresivamente hasta que ya deja de hidrogenar. Se sustituye el módulo y seguimos, ¿vale? Nos has hablado de dispositivo que podemos colocar debajo del fregadero, pero ¿qué otros dispositivos existen? Porque yo te estoy viendo aquí, vosotros no lo veis porque esto es audio, pero yo le estoy viendo aquí una botellita de estas que llevamos todos ya en el bolso, o deberíamos llevar todos para estar bien hidratados, sí. Pero tienes más dispositivos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Porque claro, yo me he quedado en la jarra esta típica de que la lleno de agua, la guardo en la nevera y ya está, me he quedado ahí, pero veo que hay muchas más opciones en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues eso, hemos hablado del dispositivo del fregadero. ¿Qué más opciones hay? A ver, la solución ideal es, sobre todo para una familia, es instalarse algo debajo del fregadero y te olvidas, o sea, claro. Abres el grifo y ya tienes el agua perfecta, ¿vale? Ahora, para personas que pues no dispongan de tanto presupuesto o digan, no, yo es que voy a seguir comprando agua embotellada, o yo ya tengo un equipo de ósmosis y no quiero tampoco, bueno, siempre existe la opción del hidrogenador portátil, que es el que estás viendo aquí. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que introducimos el agua ya purificada o el agua mineral, cerramos, le damos al botón e hidrogenamos 5 minutos o 10 minutos según la cantidad de hidrógeno que queramos. Y aquí trabajamos también a presión. Pero además este dispositivo tiene la ventaja de que lleva un kit incluido en la caja, que es un kit de inhalación de hidrógeno. Es decir, eso como un 2 en 1. Sí que es cierto que las concentraciones de hidrógeno a nivel de inhalación no son elevadas, no es realmente un inhalador de hidrógeno, pero sí tiene esa funcionalidad que podemos estar viendo la televisión o leyendo un libro, el periódico, lo que sea, y estamos inhalando hidrógeno, que pues un plus, ¿no? Entonces, esta sería la opción, digamos, más económica y en movilidad, ¿vale? Pero repito, lo ideal es tener... Piensa una cosa, Hanna. Cuando uno se plantea hacer una inversión para su vivienda, piensa en el uso que le vas a dar a ese bien. Aquí estamos hablando de equipos que van a utilizar toda la familia, van a ingerir ese agua todos los días, ¿vale? Y que además te va a durar bastantes años, ¿vale? Dependiendo del uso y tal, pues por ejemplo, estaríamos hablando de unos 8 o 10 años tranquilamente. No hay otro elemento en el hogar, para mí, que justifique más invertir en calidad. ¿Vale? Podemos hablar de colchones, de sofás, eso está fenomenal. Pero incluso un colchón, que está muy bien y que es muy importante invertir también en calidad, pero vas a pasar X horas y 1 o 2 personas, no toda la familia, ni lo vas a introducir en el cuerpo. ¿Vale? Correcto. O sea que esa es un poquito nuestra, no la lucha, pero nuestra misión, por decirlo de aquel, de concienciar a la gente de la importancia que tiene el beber agua de calidad e invertir en tecnologías que le den esa agua de calidad. Y como una cosa que yo siempre digo, la frase no es mía, no sé de quién es, pero si no inviertes en salud, vas a tener que acabar invirtiendo en enfermedad y en curar la enfermedad. Y hemos hablado, en esta serie de podcast, hemos hablado mucho de lo importante que es invertir en productos de calidad que de verdad están pensados y diseñados para cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar, porque esa inversión de hoy no es un gasto, es una inversión que nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y muchos gastos en el futuro.
Correcto. Piensa que para quien esté comprando agua embotellada, estamos cambiando un gasto por una inversión. Uh-huh. Incluso si no pagas los equipos al contado, lo financias, lo pagas en cuotas, lo mismo, estás sustituyendo un gasto que compras las botellas, te las bebes y sin más, a una inversión. Vas pagando el equipo progresivamente en cuotas, si no puedes pagarlo al contado, y cuando acabas de pagarlo ya tienes el equipo que solamente tienes que pagar el mantenimiento, que es un mantenimiento al año. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual ahí el ahorro es considerable. Pero no solamente el ahorro, es la comodidad. Es que una vez tienes este tipo de agua que no vas a encontrar en el supermercado, pero es que ya no tienes que salir a comprar agua, ya no tienes que cargar agua, ya no estás contribuyendo a aumentar la huella de carbono por el transporte de ese agua. Ya no estás contaminando con plásticos porque se acabaron los envases de plástico para el agua. Ya no estás tomando esos posibles bisfenoles que puedan migrar de la botella al agua, sobre todo si no se conserva en un lugar apropiado con temperatura, luz, etc. Es decir, son innumerables las ventajas de ser autosuficiente, tener en tu cocina tu agua con una calidad inmejorable. Seguramente dentro de unos años habrá otras tecnologías mucho más interesantes, pero hoy por hoy nosotros no conocemos nada mejor, ¿vale? Pues Francisco, muchísimas gracias. Qué descubrimiento el agua hidrogenada. Te aseguro que no tenía ni idea y ha sido un gustazo descubrirla contigo y también investigando en vuestra página web. Así que un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.